Senador Renan Cleominio Zoreda Novela. Gracias. Senador Arroyo Vieira. ¿Falta algún ciudadano legislador o legisladora de pasar lista? Jiménez Macías, presente. Diputado Moreno Merino, presente. ¿Algún otro legislador o legisladora que falte de pasar lista? Señor presidente, hay una asistencia de 29 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Se abre la sesión del miércoles 22 de agosto de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello informamos de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Ya no tuve tiempo de presentar un punto de acuerdo el día de hoy en el orden del día, porque fui avisado esta mañana por mi compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, que había sido hostigado por miembros del Ejército Nacional en el retén que está afuera del aeropuerto de Tijuana, Baja California. El día de ayer, Gerardo, con fundamento en la Constitución, en el artículo 16, 21, 29, 129 de la Constitución, rechazó que los miembros del Ejército lo revisaran, lo cachearan, protestó por ello y fue rodeado por alrededor de 20 militares, tanto al interior del retén como fuera del retén, ya cuando estaba afuera del aeropuerto de Tijuana. Yo simplemente quiero externar que rechazamos como grupo parlamentario estos hechos en relación con nuestro compañero diputado Gerardo Fernández Noroña. Nos parecen inadecuados, lo hemos dicho durante toda la legislatura, indebidos los retenes militares. Nos parece que violan la Constitución, que no se ajustan al Estado de Derecho, porque es un clima permanente de hostigamiento hacia nosotros. Otro hecho, por ejemplo, señor presidente, que tiene que ver con un asunto que está en los medios de comunicación relacionado con el cercenamiento o censura a la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui. Usted recordará que en el año de 2011, cuando varios diputados del PT expusimos en la Cámara de Diputados una manta sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón, pues hubo reacciones políticas en contra de MBS y también de la periodista Carmen Aristegui. Respecto a los legisladores que expusimos esa manta en la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional, en el mes de marzo de 2011, los representantes en el IFE presentaron una queja en contra de los 3 diputados, Fernández Noroña, Mario Di Constanzo y su servidor. Hasta el momento, el IFE no ha resuelto esa queja, a pesar de que ha habido llamados de parte del presidente de la mesa directiva, Emilio Chuaifet, de la Cámara de Diputados, y posteriormente del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, señalando que los diputados no podemos ser reconvenidos por nuestras expresiones. Eso se informó a la autoridad electoral. Ese tipo de comunicaciones, pues al IFE no le han importado, han pasado por alto los comunicados de los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que deben velar por el fuero de los legisladores, y hasta el momento esa queja pues no ha sido resuelta por la autoridad electoral. Yo finalmente quiero decir brevemente, señor presidente, y gracias por su paciencia, que nosotros como izquierda, como miembros de la izquierda mexicana, ya sea con fuero o sin fuero, no vamos a permitir que nos amedrenten, que nos hostiguen, ya sea miembros de este gobierno o del próximo gobierno, simplemente por ejercer nuestras libertades a la manifestación y a la libertad de expresión. Muchas gracias, y reclamamos y protestamos por este incidente que ayer vivió el compañero diputado Gerardo Fernández Noroña en el aeropuerto de Tijuana. Gracias. Queda registrado su comentario en la minuta y en el diario de los debates.
Si algún legislador requiere la edición impresa del orden del día, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Y voy a pedir que también se abra el micrófono del escaño en que se encuentre el diputado César Augusto Santiago. Señor presidente, quiero aprovechar para decirle a usted que por acuerdo de la Comisión Permanente, recordarán, se formó una comisión plural ya hace algún tiempo, que acudimos a la Secretaría de Gobernación de todos los partidos para pedir que se publicara el reglamento de la Ley de Migración, y en esa ocasión nos entregaron un proyecto y nos pidieron que todos los diputados y senadores de todos los partidos hiciéramos comentarios al respecto. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, yo me permití formular un amplio pliego de recomendaciones al reglamento. Y me complace decirle, presidente, porque no solamente uno debe ser crítico, contumaz de las acciones, sino también reconocer cuando hay algo positivo, que acabo de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación, donde nos dicen que en breves días será finalmente publicado el reglamento de la Ley de Migración. Acusan recibo del envío de nuestras observaciones y gratamente debo decirle a usted que más del 90% de lo que dijimos está incorporado en el reglamento. Nos ponen ahí en algunos casos literalmente y en otros con modificaciones para hacerlo más acorde con lo que recibieron de otras organizaciones. Entonces yo quiero pedirle a usted que a nombre del grupo plural que fuimos a Gobernación expresen nuestro reconocimiento a la Secretaría de Gobernación por haber atendido esta recomendación de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, diputado César Augusto Santiago, y haremos la comunicación respectiva, y además pues su intervención ya también quedó recogida para el diario de los debates, para que quede constancia de lo que usted ha dicho aquí. En el monitor de su escaño pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta y ahí se encuentra el acta de la sesión pasada. En tal motivo pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la pasada sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2011. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Remítase la documentación descrita a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria por el que informa que en el mes de julio de 2012 únicamente se dio destino a mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Banco de México su informe sobre la inflación correspondiente al periodo abril-junio de 2012. Remítase este informe a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a legislar a favor de un cobro justo de impuestos. Túrnese dicho acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales por las que informan su aprobación al proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 constitucionales en materia de límites territoriales.
Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de decreto. Señor presidente, informa a la Asamblea que se recibieron los votos aprobados de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán al proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia. Es todo, señor presidente. Gracias. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para la declaratoria de aprobación. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara: se aprueba el decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto. Favor de tomar asiento. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió comunicación del diputado Julián Velázquez y Llorente, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 16 de agosto del año 2012. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Julián Velázquez y Llorente para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 16 de agosto de 2012. Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la abstención, aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Julián Velázquez y Llorente para separarse de sus funciones a partir del 16 de agosto del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron también las siguientes comunicaciones: del senador Francisco Alcibiades García Lizardi, con la que remite su informe legislativo de actividades; de la delegación del Senado de la República, encabezado por el senador Carlos Navarrete Ruiz, con la que remite el informe de actividades con motivo de la develación del busto de don Miguel Ramos Arizpe, que el Senado obsequió a la ciudad de Cádiz del Reino de España; y del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con la que remite su informe anual de resultados correspondiente al periodo septiembre 2011 agosto 2012. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada uno de los informes descritos. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º constitucional, el artículo 27 de la Ley sobre los delitos de imprenta, el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio, televisión
y se crea la ley de réplica. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros, integrantes de esta honorable comisión permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, fracción primera, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar a esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27 de la Ley sobre los Delitos de Imprenta, el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, y se crea la nueva ley de réplica. Para todos nosotros, la libertad de expresión es el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente o por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento sujeta a los límites que establecen las mismas leyes. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada individuo, pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno. Es decir, se trata de un derecho humano que se manifiesta en un ámbito individual y social, donde sus consecuencias son de la misma manera. Sin embargo, también es necesario precisar que las libertades de expresión y de información se consideran como derechos fundamentales distintos. Una de sus diferencias es que el objeto del primero es la manifestación de ideas y opiniones, y del segundo de noticias y datos, lo que equivale a que en el segundo caso éstas sean veraces. Actualmente estos derechos fundamentales juegan un papel esencial en la consolidación de los estados democráticos de derecho. Su reconocimiento y garantía es necesario, pues estos no pueden ser afectados en su esencia, pero también se requiere determinar los alcances y límites a su ejercicio. Para ello, en los conflictos que se propician entre personas jurídicas con personas físicas, propiamente medios de comunicación y particulares, donde ambos cuentan con los mismos derechos, se deben de establecer algunas reglas no privativas ni restrictivas de la libertad de expresión, sino que den la oportunidad de la rectificación por información inexacta, el abuso y mal uso de dichos derechos, cuyas consecuencias repercuten en particulares y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, el cual es la base y condición de todos los demás, por lo que de él se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad. El derecho de réplica constituye una salvaguarda de otros derechos de igual jerarquía, el cual sirve para rectificar los errores o el abuso en su ejercicio que lesionan los derechos de terceros, como son el derecho al honor, al prestigio, a la vida privada, a la intimidad y algunos otros derechos denominados de la personalidad que protegen inexorablemente al individuo. Como se señaló en un principio, todo derecho fundamental tiene restricciones o límites. Ello se lleva a cabo cuando existe confrontación con otro derecho de igual jerarquía. Una de las principales características del derecho a la información es que la difusión transmita hechos veraces y con trascendencia pública. Para salvaguardar este derecho,
es necesario buscar mecanismos procesales idóneos que reconozcan, tutelen y eviten la transgresión de un derecho fundamental manifestado individual o colectivamente, al mismo tiempo que fortalezca dichos derechos de expresión e información. Como se ha dicho, el derecho de réplica se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en otras normas secundarias, pero es ambiguo y carece de reglas procesales y términos precisos. Por tal motivo es que creemos pertinente darle claridad para promoverlo y establecer términos. El derecho de réplica debe ser de inmediato, porque se corre el riesgo de que se consume la difamación. Por ello se propone que todo aquel individuo que se vea afectado por la publicación ante un medio de difusión o comunicación de información que considere imprecisa, errónea o falsa, deberá presentar ante el mismo la solicitud de réplica para rectificar la información difundida. Si el medio no la publicara en su programa o número siguiente, el particular podrá acudir ante la Secretaría de Gobernación, ya que la vía civil sería muy lenta y quedaría, como ya se dijo, consumada la difamación, para que sea esta, la Secretaría de Gobernación, la que analice y en su caso mandate al medio de difusión y comunicación que la realice. Ante la negativa de cualquier medio de comunicación de publicar la réplica ante la solicitud de la Secretaría de Gobernación, esta podrá imponer multa y de reincidir el medio duplicarla. Si la Secretaría de Gobernación no hace valer el derecho de réplica, procederá al juicio de amparo. Por tanto, la propuesta es una vía indirecta ante la Secretaría de Gobernación y después, si es necesario, proceder al amparo ante la negativa de la Secretaría de Gobernación. Es por todo esto que se presenta la necesidad de reformar la Constitución y otras leyes que se ajusten a los estándares internacionales y contemplen reglas generales que sirvan de directrices para la resolución de los casos concretos derivados del fenómeno social que se presenta con mayor frecuencia y afecta no solo los derechos de los individuos, sino en lo social, repercutiendo en otros derechos por su interdependencia, especialmente salvaguardar los derechos de toda persona, permitiéndosele emitir sus versiones sobre posibles informaciones falsas, erróneas o inexactas. Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente, como lo señalé, esta iniciativa no busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión a la que tenemos derecho todos los mexicanos. Esta iniciativa busca garantizar el derecho de réplica a través de mecanismos claros y precisos en las leyes. La iniciativa presentada parte de un enfoque integral que contempla el fortalecimiento de los derechos a la expresión y a la información, haciéndolo concordante con la reforma constitucional que en materia de derechos humanos aprobó el legislativo mexicano actual. El objeto de la ley de réplica será reglamentar el procedimiento para garantizar el derecho establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito nuestro país. Por todo esto, muchas gracias por su atención, señor presidente. Ya tiene en sus manos la iniciativa y le agradezco mucho la oportunidad de presentarla. Buenas tardes. Gracias a usted, senador Godoy, y se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. No está el senador Huitrón Fuentevilla. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 367 y 369 del COFIPE. Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, pues me da mucho gusto presentar esta iniciativa, que será la última que presente como legislador en esta 61ª legislatura de nuestro país, y tiene que ver con un tema electoral. Esta iniciativa está relacionada con un asunto muy importante que se ha visto además, se ha visto de manera clara su trascendencia durante este proceso electoral aún en curso. Me refiero al tema de la compra y coacción del voto. Voy a hacer una breve síntesis de algunos antecedentes para que ustedes vean la importancia del tema y cómo este tipo de asuntos de compra y coacción del voto inciden
en un proceso electoral. El 8 de febrero de este año, del 2012, como a un precandidato a la presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador envió al Instituto Federal Electoral, a su Consejo General, una serie de propuestas, aproximadamente 12 propuestas, en donde les señalaba a los consejeros electorales que era muy importante que durante el proceso se establecieran medidas para inhibir prácticas como la compra y coacción del voto. En esas propuestas que le proponía Andrés Manuel al IFE, se establecían algunas medidas como las siguientes. Por ejemplo, que se monitorearan los programas sociales, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales, cuando en los gobiernos municipales hubiese programas sociales. En segundo lugar, proponía que se hiciesen públicos los padrones de los beneficiarios de los programas sociales, tanto a nivel federal, estatal como municipal. Le proponía a la autoridad electoral que la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos del IFE fiscalizara concomitantemente precampañas y campañas. Proponía también la celebración de convenios con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar, supervisar este tipo de programas de carácter social que, como sabemos, tienen un carácter clientelar. También proponía un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para verificar el endeudamiento de los gobiernos estatales, a fin de que el endeudamiento de los gobiernos estatales no se utilizara con propósitos de carácter político electoral. Estas eran algunas de las medidas que proponía Andrés Manuel López Obrador en su escrito de 8 de febrero del 2012 ante la autoridad electoral. ¿Qué hizo la autoridad electoral? 3 meses y medio después, casi al finalizar la parte de preparación de la jornada electoral, 3 meses y medio después de este escrito, el Consejo General del IFE desechó las propuestas de Andrés Manuel. Señaló que no tenía atribuciones suficientes o que ya estaba realizando algunas de las propuestas que señalaba en su escrito Andrés Manuel. Ante esta negativa del Consejo General, acudimos en vía recurso de apelación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el tribunal, días previos a la jornada electoral del 1 de julio, determinó que la autoridad electoral, el Consejo General, había resuelto adecuadamente. Este hecho, más otros que hemos estado observando en materia de compra y coacción del voto, nos hacen percibir, nos hacen entender que a la autoridad electoral no le interesa en demasía el tema de la compra y coacción del voto. De hecho, las quejas que han formulado los distintos partidos durante este proceso electoral seguramente serán resueltas una vez que concluya el proceso electoral, por una razón técnica, por una razón legal. De acuerdo al COFIPE, al artículo 367 del COFIPE, las quejas sobre compra y coacción del voto no se entienden como procedimiento especial sancionador. En el IFE hay 2 tipos de quejas o de procedimientos principales, además del procedimiento de fiscalización, de quejas relacionadas con la fiscalización. Un procedimiento se llama procedimiento ordinario sancionador y otro se llama procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador solamente tiene lugar, solamente se desahoga durante los procesos electorales. Y de acuerdo al artículo 367 del COFIPE, solamente hay 3 causas para promover un procedimiento especial sancionador. Esas causas tienen que ver con el empleo indebido de los medios de comunicación electrónica, de la pauta en materia de radio y televisión, tienen que ver, por ejemplo, con la denigración o calumnia, pero no tienen que ver con la compra y coacción del voto. Nos parece muy grave
que asuntos que inciden directamente en el proceso electoral, como la compra y coacción del voto, no sean tramitados por la autoridad electoral como procedimientos especiales sancionadores. Por eso, en esta iniciativa, estamos proponiendo que todos los asuntos, que todas las quejas relacionadas con la compra, coacción del voto, con la presión del voto, etcétera, se tramiten como procedimientos especiales sancionadores. Y también que cualquier otro asunto que tenga incidencia en los principios rectores de la función electoral se tramite como procedimiento especial sancionador y no como procedimiento ordinario. La importancia de la iniciativa es obvia porque de esta suerte intentaríamos que todas las quejas relacionadas con estos graves hechos en donde se trafica con el hambre del pueblo de México sean resueltas estas quejas antes de que concluya el proceso electoral, es decir, antes de la calificación, validación o no de un proceso electoral o de una elección. Por eso estamos proponiendo esta iniciativa, porque somos sabedores que todo este tipo de asuntos que hemos promovido, ya sea como quejas en materia de fiscalización o como quejas relacionadas con la compra y coacción del voto, desgraciadamente, porque así lo han avisado ya las autoridades electorales, serán resueltas cuando concluya este proceso electoral. Y hechos graves que incidieron en la limpieza de la elección, en la libertad de la elección, en la autenticidad del proceso electoral, no serán atendidos ni por el IFE ni por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debemos evitar que estos hechos sigan realizándose en nuestro país. La compra y coacción del voto es un hecho nefando. De acuerdo al diccionario, una palabra es nefanda o un hecho es nefando cuando es tan grave que no puede ni siquiera pronunciarse, que no puede decirse. La compra y coacción del voto es un crimen nefando que atenta contra la libertad y atenta contra la autenticidad de un proceso electoral. Y debemos dotar a la autoridad electoral de las suficientes atribuciones y competencias para que este tipo de hechos, este tipo de crímenes nefandos no se realicen. Yo invito a las fuerzas políticas a que una vez que concluya el proceso electoral se realice una gran reforma política en México, una reforma política que incida, que ahonde, que profundice en la democracia participativa, que dote de auténtica autonomía a los órganos electorales que aún no tienen autonomía y no tienen independencia y no tienen imparcialidad porque están sometidos a los poderes fácticos, al poder mediático y al poder del dinero. Una reforma electoral que prohíba gravemente y sancione gravemente hechos como la compra y coacción del voto. Una reforma electoral que derogue, por ejemplo, el financiamiento privado para que la clase empresarial no incida en los procesos electorales del país. En México, termino, presidente, no hemos construido un sistema democrático y no lo hemos construido porque no lo hemos querido construir. Una deuda de la 61ª legislatura es que no fuimos capaces, consiste en que no fuimos capaces de realizar, de aprobar una reforma política, una reforma del Estado que realmente democratice a este país. La democracia en México está pendiente, como dieron cuenta los hechos que se suscitaron en este proceso electoral del 2012, que pasará a la historia del país, a la historia electoral de México, como uno de los procesos electorales más sucios, más inequitativos, menos auténticos de la historia política de México. Debemos evitar la simulación, debemos ganar en autenticidad
Estamos obligados a construir una democracia auténtica y un Estado de Derecho que sea real, un Estado de Derecho que no sea de mentiras. Yo los invito a eso y a que apoyen y firmen la iniciativa que estoy presentando. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Informo a ustedes que las demás iniciativas, incluyendo la del senador Julián Huitrón, se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Pasamos ahora a la discusión de 16 dictámenes con puntos de acuerdo. Informo a la Asamblea que se ha reservado para su discusión en lo particular el dictamen de la primera comisión relativo a la publicación del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta de hoy para su conocimiento. En consecuencia, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban los 16 dictámenes que no tienen reserva. Con gusto, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 16 dictámenes que no fueron reservados. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Pasamos a la discusión del dictamen de la primera comisión relativo a la publicación del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que apremie la publicación del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, otorgando con ello certeza jurídica al flujo de capitales, pudiendo ser aprovechado el conjunto de inversiones planeadas para nuestro país en beneficio de la reactivación económica. Es todo, señor presidente. Gracias. Esta discusión, para hablar sobre este asunto, tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra, y en pro, posteriormente, el diputado Carlos Flores Rico. Gracias, presidente. Este asunto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y el reglamento correspondiente, pues ha suscitado dentro de sectores de las fuerzas de izquierda de este país un gran cuestionamiento. Recuerdo cuando discutíamos la aprobación de esta ley en el seno de la Cámara de los Diputados. Muchos legisladores del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, votaron en contra de esta ley. Ahora se propone que se apremie al Ejecutivo para que publique el reglamento correspondiente a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. ¿En dónde está nuestro cuestionamiento? ¿Por qué nos oponemos a la aprobación de un punto de acuerdo que obligue al Ejecutivo a publicar el reglamento correspondiente a esta ley de asociaciones público-privadas? Nosotros entendemos que los esquemas económicos que propone la ley de asociaciones público-privadas implican la privatización de los servicios públicos que le corresponden exclusivamente al Estado. Es decir, la ley de asociaciones público-privadas se aprobó en un marco creciente de presencia de la clase empresarial, tanto nacional como extranjera, en funciones, en actividades, en competencias, ya sea en materia de salud, en materia de educación, en materia de vías de comunicación, que debieran ser competencia primigenia y hasta exclusiva del Estado. En el artículo 28 de la Constitución, el marco del texto constitucional establece una clasificación, sobre todo su párrafo cuarto, de las actividades económicas que se realizan al interior del Estado mexicano.
La Constitución dice en el artículo 28 que existen actividades que se llaman estratégicas, en donde exclusivamente el Estado, el sector público, puede realizar esas actividades económicas. Y el párrafo cuarto del artículo 28 enumera esas funciones que son estratégicas y exclusivas del Estado. Son actividades que tienen que ver con el petróleo, con la electricidad, etcétera, y que en los últimos años pues se han ido privatizando y entregando a sectores económicos nacionales y extranjeros. Están por otra parte las actividades que se llaman prioritarias, en donde el Estado tiene una incidencia fundamental y puede compartir con la iniciativa privada la realización de esas actividades prioritarias, pero conservando siempre la rectoría económica de esas actividades. Finalmente estarían las actividades privadas, en donde sí le corresponde al sector privado pues intervenir y actuar en el ámbito de la actividad económica pues regulada y tutelada por la economía de mercado. ¿Qué ha pasado en México? En México, como en muchos países del mundo, desde que tomó fuerza el modelo económico neoliberal a partir de los años 80 en nuestro país, actividades que eran de carácter estratégico en el país o prioritarias se han ido entregando paulatinamente al sector privado. El Congreso de la Unión en esto ha sido cómplice, ha ido privatizando y permitiendo, por ejemplo, la cogeneración en materia eléctrica. Ha ido, en el año 2008 se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma petrolera que implicó la intervención del sector privado en mayor medida en la industria del petróleo de nuestro país. Pero esta ley de asociaciones público-privadas es la puntilla. Esta ley es la que va a permitir la privatización de cualquier actividad, de cualquier función estatal. Y en esto todos somos responsables. Aquí, por ejemplo, estoy pensando, para que vean que no estoy hablando en términos partidistas, estoy pensando en el gobierno del Distrito Federal, que ha, por ejemplo, concesionado segundos pisos a empresas de carácter privado, a empresas españolas, a OHL, una empresa que ha sido señalada por algunos medios de comunicación como empresa que ha financiado campañas políticas, entre otras las campañas de Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial. Entonces, estos hechos a nosotros nos preocupan en demasía, que el sector privado venga a tener un papel determinante en la vida institucional del país, cuando estas actividades son del Estado. ¿Por qué darle al sector privado intervención indebida, por ejemplo, en el sector educativo, o en el sector salud, o en el sector de las comunicaciones? Es inaceptable. Solamente el Estado, solamente sus autoridades pueden garantizar el interés general, el interés público. El sector privado va a lo que sabe hacer, va por los beneficios, va a maximizar su beneficio. Al sector privado no le interesa el interés general ni el interés público, al Estado sí, y por eso nos opusimos a la aprobación de la ley de asociaciones público-privadas, y nos oponemos también a cualquier reglamentación de parte del Poder Ejecutivo que maximice la intervención del sector privado en actividades públicas que deben ser exclusivas del sector estatal. Por eso nuestro rechazo a este punto de acuerdo. Por eso reivindicamos la recuperación del Estado y de las instituciones del Estado. Por eso nos oponemos a que los poderes fácticos de este país, el poder mediático, el poder económico, el poder sindical o el poder de los partidos esté por encima de las instituciones. Decimos con esta negativa no a la cooptación, no a la subordinación de las instituciones del Estado a los sectores económicos y a los poderes fácticos. Es una cuestión, sí, ideológica, pero es una cuestión también que ve por el interés público, por el interés general, y que quiere rescatar al Estado.
En México lo que tenemos que hacer es rescatar al Estado, un Estado democrático, un Estado que garantice derechos humanos, no un Estado al servicio del interés económico, o del interés mediático, o del interés sindical, o del interés partidista. Un Estado que sea capaz de garantizar el interés y el beneficio de todos, no el beneficio de unos cuantos. Por eso nuestro rechazo y nuestra negativa a apoyar y a respaldar este punto de acuerdo que le exige o que le pide al Ejecutivo un reglamento que busca maximizar los beneficios en el sector privado y reducir los beneficios en el sector público y en el sector social. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Y tiene ahora para el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen el diputado Carlos Flores Rico. Muchas gracias, señor presidente. Ayer en la reunión ordinaria de la primera comisión de trabajo de esta comisión permanente, votamos este punto de acuerdo por unanimidad. Y no estaba allí nuestro estimado amigo que me ha precedido en uso de la palabra, para haberlo escuchado en el seno de la comisión donde lo discutimos. Entonces se aprobó por unanimidad. Y yo solicitaría que este pleno pudiera acompañar este punto de acuerdo, porque es un punto de acuerdo que piensa en México y que piensa en un desarrollo mejor. Yo comparto, como seguramente todos ustedes, el interés que profundamente plantea defender nuestro diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, porque efectivamente, ¿quién mejor que el Estado para regir el gobierno? El gobierno que debe ser regido por quien tiene el interés público y la representación de todos. Sin embargo, el fundamentalismo llevado al extremo no siempre es generoso. Miren ustedes, lo que está discutiendo nuestro diputado no es el punto de acuerdo, es lo que quiero dejar muy claro, sino es la ley misma de la que se está pidiendo que se reglamente. Y eso quisiera ubicarlo para poder hacer un debate mucho más claro y mucho más sencillo. La ley de la que hablamos es una nueva ley que fue aprobada en diciembre del año pasado y que se publicó en enero de este año en el Diario Oficial. Es una nueva pieza legislativa que efectivamente propone una nueva forma de hacer la inversión pública en coparticipación, en algunos casos, en algunas ramas, en algunas circunstancias, con el sector privado. Pero junto a esa nueva ley hay otras 5 reformas que la acompañan, que tienen que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con obras, que tienen que ver con la Ley de Adquisiciones del sector público, que tiene que ver con la Ley de Expropiación, con la Ley de Bienes Nacionales y evidentemente también con el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, no es cualquier cosa, es un paquete legislativo muy amplio que tiene su complejo entramado y que reclama inclusive un amplio desarrollo reglamentario. Tan es así que la propia ley, cuando se publica en el Diario Oficial, establece un plazo de 1 año para su reglamentación y conmina a la Secretaría de Hacienda a que establezca los lineamientos sobre los cuales se van a desarrollar esos nuevos ordenamientos. Y es precisamente en el interés que bien establece nuestro diputado que me ha antecedido, de que se cuide extremadamente, escrupulosamente el interés de la nación para que se pueda exigir ahora exactamente un reglamento que lo cuide. Por eso me parece a mí un contrasentido o un despropósito alegar exactamente con argumentos que son exactamente contrarios a lo que estamos buscando, que es garantizar que el reglamento que falta pueda ordenar, cuidar y hacer, transparentes estos mecanismos, estas condiciones, estas circunstancias en las que es posible y prudente hacer una inversión en coparticipación. Ahora bien, ¿cuál es el asunto de fondo? Primero, el reglamento es una potestad del Gobierno de la República, artículo 89 de la Constitución, fracción primera, proveer en la esfera de lo administrativo lo necesario para su posible instrumentación. Primera cuestión. La segunda, que tiene un plazo de 12 meses, que se vencen hasta fin de este año. Y es un plazo, si bien necesario para lo complejo del asunto, también muy largo para las exigencias que tenemos en este momento de inversión inmediata. Tercero,
hay en cartera, según información que ha propuesto en el punto de acuerdo el diputado promovente Martel López, hay en cartera aproximadamente 300,000 millones de pesos de posible utilización mediante este nuevo mecanismo. Nada despreciable en un momento difícil de la economía nacional. Y cuarto, es un momento necesario porque vienen en estas siguientes semanas la discusión del presupuesto de egresos de la Federación y la necesaria consideración de este nuevo marco para poder establecer las inversiones correspondientes que sean posibles de aplicar en este mecanismo en el presupuesto de egresos de la Federación. Me parece entonces que de no haber un debate sobre el reglamento, que no se mencionó aquí ningún elemento del tal, segundo, de no haber ninguna objeción de fondo a la instrumentación de la ley, sino salvo una propuesta ideológica, creo yo entonces que este punto debe ser aprobado. Y finalmente, para una cuestión de carácter general, me parece a mí que satanizar la inversión privada simplemente por un aspecto ideológico es un exceso. Hasta ahora, el Estado mexicano, en toda su existencia del siglo XX para acá, se ha basado hasta la ley de adquisiciones de obras públicas en la ejecución de las empresas privadas para ejecutar la gran mayoría de sus proyectos, y ha sido un proyecto exitoso. Actualmente hay que hacer una carretera, se concursa y se hace por una constructora que normalmente es del sector privado. Si haces una escuela, se concursa y la escuela la hace normalmente una empresa privada. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en lugar de que el gobierno contrate, en algunos casos, en algunas circunstancias convenientes, en lugar de que contrate, se asocia con la inversión privada y finalmente se hacen las cosas de manera conjunta bajo una estricta observancia de la ley, bajo una estricta obligación de transparencia y bajo una estricta permanencia del interés público nacional. Por tanto, yo lo que reclamo, con todo respeto, es que se vote dicho acuerdo y se permita que proceda esta demanda de buena fe ante el Ejecutivo, a unas sabiendas, insisto, que tiene todavía más de 4 meses para terminar el plazo correspondiente que le dio el propio transitorio de la ley en comento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Flores, el diputado Martel desea formularle una pregunta. ¿La acepta usted? Adelante, diputado Martel. Muchas gracias, señor presidente. Comparto totalmente con el diputado en el uso de la tribuna de que la ley de asociaciones público-privadas no está a discusión. Es una ley recién aprobada, como bien se señaló, aprobada en diciembre del año pasado, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año. De las reflexiones que estaba haciendo el diputado Cárdenas, hay una cuestión que compartimos. Lo que compartimos es la necesidad irrestricta del cumplimiento al artículo 28 constitucional, específicamente al párrafo 4, lo que es la definición de actividades estratégicas. Subrayo, no es el espacio para hablar sobre una ley recién aprobada. Me gustaría la reflexión de usted, señor diputado, en torno a que precisamente compartiendo las inquietudes de quien le precedió en el uso de la palabra, por eso es que necesitamos aprobar este punto de acuerdo, para que haya claridad a través del reglamento como se establece en el orden jerárquico del orden constitucional en este país. Constitución general, leyes reglamentarias, leyes y después reglamentos. Es parte de lo que quisiera conocer, si las inquietudes en mucho de los posibles excesos hacen necesaria la rapidez y agilidad de la expedición del reglamento. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Puede dar respuesta, diputado Flores? Yo coincido con el planteamiento que hace el diputado José Ramón Martel López, que en el fondo también coincide con la preocupación que expresó nuestro diputado que impugna el punto de acuerdo, porque efectivamente el espíritu finalmente que subyace en las preocupaciones de ambos es que el sector público
tenga y mantenga la rectoría en materia de ejecución de obras y servicios. Y eso me parece fundamental. Segundo, que no pueda el Estado deslizar su responsabilidad en aras de la ganancia privada, sino exactamente lo contrario, que pueda convocar la concurrencia del sector privado para conjuntar esfuerzos y poder desarrollar el crecimiento económico, haciendo la posibilidad mayor de inversión conjunta. Es decir, es mejor, ante un momento de dificultades de inversión pública, incrementarla bajo la rectoría del Estado y en particular bajo la conducción del gobierno, incorporado el capital privado, para impulsar el crecimiento y el desarrollo que a veces el Estado y las finanzas públicas no se pueden dar. Entonces, si la propuesta, el punto de acuerdo es reglamentar ya, para aprovechar la situación de este posible monto de inversión privada y desarrollar el crecimiento económico de la nación, también la exigencia convive y se compadece del espíritu que habla nuestro diputado impugnador, porque efectivamente el reglamento es precisamente para someter al imperio del Estado y al interés público cualquier coparticipación que se pueda realizar. Si esa reglamentación no se da, si esos lineamientos de Hacienda no se producen, es muy probable entonces sí que se pueda incurrir en situaciones que pudieran ser adversas a la propia intención de la ley, que no es otra más que juntar el esfuerzo de la sociedad, someterla al imperio de una legislación regulada, ordenada y establecida, y sobre todo mantener el interés público cuando se conjuntan dos tipos de inversión en el mismo sentido: crecer, ampliar, convocar a la participación y juntos en la sociedad, bajo la conducción del interés público, desarrollar el crecimiento económico. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Para rectificación de hechos tiene el uso de la tribuna por 5 minutos el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Presidente, dice el diputado Flor Rico que no estuve en la comisión. No estuve porque no formo parte de ella, no soy parte de esa comisión. Dice que mis comentarios y mis argumentos son ideológicos. Sí son ideológicos, pero estoy hablando de la ideología de la Constitución. Y en la ideología de la Constitución, en materia económica, que se encuentra en los artículos 25, 26, 27, 28 constitucionales, el sector privado tiene un papel totalmente subordinado al sector público y del Estado. Entonces, esto debe quedar muy claro para todos nosotros. El sector público jamás puede estar en una situación de igualdad respecto al sector público. El Estado, el sector público, está siempre por encima constitucionalmente. Esta es la ideología de la Constitución del sector privado. Dice que me estoy oponiendo a la ley. Sí, me estoy oponiendo a la ley de asociaciones público-privadas, cierto, pero también me estoy oponiendo a sus consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de la ley de asociaciones público-privados? Una consecuencia, pues es el reglamento de la ley. Si el reglamento no puede estar por encima de la ley, el reglamento tiene que ajustarse a la ley. Entonces, si uno cuestiona la ley, cuestiona sus derivados, sus consecuencias jurídicas, incluyendo al reglamento, porque el reglamento futuro no puede modificar la ley de asociaciones público-privadas. Aquí en el fondo, y lo que no quieren decir, es un asunto político y económico. Aquí el fondo del tema es que el Estado mexicano está en venta desde hace muchos años, desde los años 80. Está en venta el petróleo, está en venta la electricidad, están en venta las minas, están en venta las playas de nuestro país, están en venta las islas, están en venta las carreteras, están en venta los segundos pisos, están en venta los del Estado de México y los del DF, por cierto. Están en venta las instalaciones educativas, las instalaciones de salud. A ver, ¿por qué si dicen que el sector privado va a estar subordinado al sector público, por qué no proponen la derogación del financiamiento privado? Esto tiene también que ver con las campañas políticas. Vente, empresario, entra en participación con el sector público. Vamos a construir un hospital, vamos a hacer una escuela, una universidad, una carretera. Y después me das una parte para mi campaña. ¿Por qué no proponen
Me pregunto los del PRI, ¿por qué no proponen la derogación del financiamiento privado en nuestro país? Eso es lo que tenemos que derogar, para que no haya intervención del capital privado en la vida política de México. Luego utilizan eufemismos. Dicen, no proponemos privatizar Pemex, queremos abrir Pemex a la economía, ¿no? Cuestiones de semántica, eufemísticas, abrir en lugar de privatizar. Dicen, no, es que el Estado no puede sufragar la construcción de carreteras, ni de hospitales, ni puede construir segundos pisos, ni puede incentivar la actividad económica de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué? Hemos, por ejemplo, dejado pasar por alto en esta comisión permanente, y simplemente lo recuerdo, ese negocio nefando entre una empresa privada que se llama Mexlub y Petróleos Mexicanos. Le quieren condonar a Mexlub no sé cuántos miles de millones de pesos en un negocio claro para esa empresa que se llama Mexlub. A ver, eso es lo que se trata, de que los empresarios hagan negocios a costa del Estado mexicano, a costa del interés público de millones de mexicanos, a costa de los derechos sociales de los mexicanos. Si dicen, por ejemplo, que el Estado no tiene recursos para construir carreteras o escuelas o hospitales, a ver, ¿por qué no proponen una reforma fiscal que establezca la derogación de los privilegios fiscales para las grandes empresas? Oí, por ejemplo, que el diputado Penchina, ahora como senador, va a insistir en ello. ¿Por qué no proponen en serio la derogación de todos los privilegios fiscales de las grandes empresas que no pagan impuestos en este país como pagamos muchos mexicanos? ¿O por qué no proponen, como propusimos nosotros en su momento, una ley de austeridad republicana para que todos gastemos o ganemos como funcionarios públicos la mitad de lo que ganamos? A ver, ¿por qué no proponen eso? Quieren que el sector privado financie al sector público, que se entre en relaciones de complicidad, de corrupción, ¿no? Relaciones de corrupción, y que después el sector privado financie las campañas políticas por debajo del agua en este país. Entonces está en juego todo esto, está en juego el nivel de corrupción, está en juego la vulneración a los principios constitucionales del artículo 25, 26 y 27, 28 de la Constitución, y está en juego también la prevalencia del sector público en relación con el sector privado. ¿Por qué no lo asumen así? Esto va a ser el debate de los próximos 6 años. Ustedes dicen que como gobierno únicamente se encargarán de reformas políticas, las reformas que les interesan, y por eso formalmente, entre comillas, con todas las trampas del mundo, dicen que ganaron la presidencia. Fue para esto, fue para privatizar Pemex, para privatizar CFE. Por eso están insistiendo en un reglamento de la ley de asociaciones público-privadas. Ya les urge quedar bien con el sector privado de este país. Señores empresarios, vengan, hagan negocios a costa del pueblo de México. Sí, para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Carlos Flores.